Bueno, nuevamente buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta nueva semana de su ciclo académico. Continuamos con nuestra sesión de fundamentos de política pública criminal con la profe Luz Marina. Profe, bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Ricardo, muy amable. Claro que sí, vamos a dar inicio. Déjenme. ¿Si están viendo mi pantalla? Sí, señora. Listo, Sí, súper. señora. Sí, Listo, listo, súper. Entonces, buenas tardes. Espero que todos estén súper bien, que esta semana haya sido muy buena y que esta que estamos empezando sea mejor todavía. Entonces, les quiero contar, efectivamente, hoy vemos dentro de nuestros objetivos para esta clase, tenemos ver nuestra antepenúltima fase, que es la fase de evaluación, es una fase muy importante. Y quiero que podamos analizar las diferencias entre los outputs, los outcomes y el impacto. Cómo estos tres conceptos, digamos, nos quedan claros y podemos marcar una diferencia, digamos, entre los tres. Es muy importante para mí esto porque, digamos que en mi percepción, uno puede darse cuenta cuando la persona sabe de política pública, cuando logra tener estos conceptos claros. Es decir, cuando a veces existe confusión en los conceptos de política pública, se tiende a confundir estos tres, sobre todo outputs y outcomes que pertenecen a resultados, como a veces se desdibuja con los impactos. Y digamos que es importante que podamos tener esa claridad conceptual. Entonces, digamos que quiero que veamos la estructura de clase, la tenemos en el recordatorio. Vamos a hablar 5 minuticos de qué vimos la clase pasada, cuáles son las orientaciones que yo les puedo dar y finalizamos con una discusión final y conclusiones. Entonces, porfa, compañeros que recuerdan de la clase pasada, ojalá cada clase tengamos nuevos participantes y las personas que no han hablado podamos escucharles. Entonces, adelante. Buenas noches, profesora. Creo que me están escuchando. Sí, sí me escuchan. Sí, sí, Alejandro, te escuchamos. Sí, digamos que recuerdo cuando estábamos hablando sobre el ciclo de la política pública, la parte de los rasgos distintivos. Hablábamos de alta politicidad, influencia del populismo penal, tensión constitucional, participación de nuevos actores, entre otras cosas, ¿no? Para darle chance yo a otros compañeros. Gracias, Alejandro, muy amable. Hola, profesora, buenas noches. Buenas noches a mis compañeros. Hola, buenas noches, Stephanie. ¿Cómo estás? Bien, gracias, profe. Bueno, de lo que recuerdo sobre la clase pasada, sobre el ciclo de la política pública criminal y especialmente sobre la formulación y decisión de políticas públicas, tratábamos que es preciso tener un problema identificado en agenda para partir de ahí y plantear las posibles alternativas tomar y bueno, que sirvan de fundamento para las decisiones y las alternativas sobre las cuales esa política va a trabajar o va a apuntar. Ok, muchísimas gracias. ¿Alguien más que nos quiera recapitular? Una de las fases que vimos la clase pasada fue la de diseño y la otra, ¿recuerdan cuál fue la otra fase que hablamos?
Buenas noches para todos. ¿Cómo También hablamos estás? de la dificultad que se tenía para efectivizar pues, los resultados queridos dentro de una política pública, que muchas veces pues, no se hace realmente el diagnóstico como debería realizarse en los territorios, sino que digamos, se programan, se planean desde las capitales o desde las entidades donde realmente no se tiene el conocimiento cierto sobre la situación problema, a donde debe ir enfocada la política pública precisamente. Sí, así es, correcto. ¿Recuerdas esos retos? ¿Los veíamos en qué fase? Esos Mm, retos son de la fase de implementación. La clase pasada vimos dos fases, la de diseño y la de implementación, con los retos que nos acaba de mencionar efectivamente Jorge en la fase de implementación. Entonces, listo, súper. ¿Alguien más que quiera contarnos? Bueno, profesora, usted habló sobre las políticas performativas. Digamos, habló un poquito de esas, diciendo que era algo también importante tomar en cuenta, porque hacen referencia a las políticas que cumplen una función simbólica. Es como que, sí, listo, vamos a meterla en la agenda o algo así, pero a la final no se llevan a cabo. De acuerdo. Ese concepto es clave en el tema de la implementación. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, rápidamente para recordarles, hemos visto las fases que son la de inclusión en la agenda, la de SERI, hemos visto la de diseño, hemos visto la de implementación, hoy vamos a ver la de evaluación. ¿Listo? Entonces, en esta fase de evaluación de la política pública criminal, importante que tengamos en cuenta qué es. Entonces, este es un proceso sistemático, existe una metodología, digamos que no, en esta parte no improvisamos a hacer una lluvia de ideas, a ver qué nos parece que fue la política pública, sino todo lo contrario, existe un sistema, existe una metodología que nos va a permitir examinar esos resultados de la política pública para determinar varias cosas. Digamos que nos interesa evaluar varios aspectos y lo vamos a ver, digamos, durante la clase, pero para que tengamos una idea, nos interesa mucho evaluar si los objetivos se cumplieron. ¿Dónde creen que está esto? Esto que vamos a hablar. Si los objetivos se cumplieron, si los resultados que produjo eran los esperados o hay otros inesperados, o si se utilizaron de manera adecuada los recursos. ¿Dónde creen que está esto? Es decir, ¿a dónde nos tendríamos que devolver para saber esto? a la implementación. Más que a la implementación, al diseño. Cuando yo diseño la política pública es donde yo me trazo los objetivos, donde yo establezco qué resultados espero con la aplicación, con la implementación de esta política pública, donde yo establezco si se utilizaron de manera adecuada los recursos, donde yo establezco qué recursos tengo para la implementación de esa política pública. Es en el diseño. Adelante, Alejandro, te escuchamos. Quería hacerle una pregunta. Esto se parece un poquito a lo que es gestión de proyectos. ¿Pudiéramos considerar que más o menos, digamos, los pasos son similares o hay algo específico de la política pública que pudiera diferenciarse de una gestión de proyectos? Pues digamos que los proyectos tienen sus características distintivas. Recuerden que una de las maneras o uno de los vehículos, una de las formas por las cuales podemos llevar a cabo políticas públicas es a través de proyectos que se ejecutan a través de programas. Entonces, digamos que es que la política pública es la gran sombrilla donde nos caben proyectos, pero también, por ejemplo, nos caben leyes. También, por ejemplo, tenemos programas. ¿Me hago entender? El concepto de política pública es mucho más grande que el de un proyecto, pero por Excelente. supuesto que van a compartir etapas. Excelente. Gracias, profesor. Listo. De esa evaluación,
¿Qué tratamos de hacer? De medir la eficacia. ¿Esa eficacia en qué se mide? En el cumplimiento de las metas, en el cumplimiento de los objetivos que nos trazamos allá en la diseño. Yo tenía unos objetivos, yo necesitaba alcanzar unas metas. Ahorita, al final, cuando hago la evaluación, lo que yo mido es en la eficacia si se cumplieron o no se cumplieron esas metas, si se cumplieron o no se cumplieron esos objetivos. Luego, ¿qué tengo que hacer? Medir la eficiencia, es decir, en esa relación de costo-beneficio, cuánto me costó, qué recursos invertí, qué talento humano necesité, qué inversiones se realizaron versus esos beneficios, versus ese logro de objetivos, ese logro de metas, cómo está en esa relación. Porque eso nos va a dar muchas luces y digamos que lo vamos a ver en clases posteriores, cómo hay políticas públicas que tienen un costo altísimo, puede ser que ni siquiera, digamos, puede ser que sea económico, pero muchas veces ni siquiera es económico, sino también es político o social o en derechos. Entonces tiene unos costos altísimos, pero cuando vamos a ver los beneficios, pues los beneficios realmente no están en relación semejante o digamos no han valido la pena o digamos son muy altos para los beneficios que realmente pues no van a generar unos resultados grandes. Y también vamos a evaluar la pertinencia, es decir, si esa política responde a las necesidades reales. Acuérdense que dentro de todo nuestro ciclo de política pública tenemos una agenda y en esa agenda, por populismo penal, etcétera, etcétera, diferentes actores, presiones, grupos, movimientos sociales, metemos, incluimos problemas sociales. Y esos problemas sociales o esos problemas penales o esos problemas que tengamos en nuestra agenda son a los que deben responder nuestra política pública. Lo que quiere decir que al final, cuando hacemos nuestra evaluación, uno de los aspectos claves que tenemos que evaluar es que esa política pública esté respondiendo a esta agenda que tuvimos en nuestro momento en la cual plasmamos unos problemas. Si esa política pública, que es lo que suele suceder, no está respondiendo a esas necesidades reales, pues digamos que ya vamos en negativo cuando hacemos nuestra evaluación. Y por último, importantísimo que revisemos, que evaluemos la legitimidad. Es decir, que esa aceptación social y política de nuestra política pública sea acertada. Porque si al final, que eso también pasa en nuestra política pública criminal, nos damos cuenta que no fue bien recibida, que no fue bien aceptada, que los grupos sociales, que los movimientos sociales que introdujeron inicialmente el problema no quedaron satisfechos, no sienten que se les dio respuesta, pues digamos que también vamos en negativo en nuestra evaluación de política pública. Esta, digamos, en esta fase, que es nuestra fase de evaluación, que hay, digamos que cuáles son como los productos o cuáles son, qué es lo que hacemos. Hacemos informes, generamos indicadores y estudios de impacto. Los impactos los vamos a ver más tarde, pero también implica interpretar cómo fue esa relación, cómo fue esa interacción entre los actores sociales y los políticos en la implementación. Y por eso, digamos, cuando hacemos esta evaluación, la hacemos desde que ingresa nuestro problema a la agenda, luego cómo fue su diseño, luego cómo fue su implementación y por qué es tan importante. Porque vamos a ver que puede ser que en las dos primeras fases fue bien, estuvo perfecto, el diseño coincidía y daba respuesta al problema, pero podemos ver que como en la implementación hubo diferentes fallas de acuerdo a los aspectos que ya revisamos y cómo es allí en esa fase de implementación donde no se logra el cometido que venía bien planteado. O viceversa.
Puede ser que nosotros tengamos un problema que fue bien diagnosticado, que fue bien incluido en la agenda, pero cuando diseñamos, ese diseño no está en coherencia, no está dando respuesta al problema y luego, lógicamente, implementamos y puede ser que implementemos bien, pero cuando venimos a esta etapa de evaluación, pues nos vamos a dar cuenta que los actores sociales no interactuaron bien, que el diseño no fue acorde, que el diseño no dio respuesta al problema, e incluso vamos a ver también, y van ustedes a estar en capacidad de evaluar que a veces la falla, cuando evaluamos, nos damos cuenta que estuvo en la agenda, que el problema social no estuvo bien diagnosticado, que por, digamos, ceder a presiones, incluimos un problema y ese no era el problema, esa era la consecuencia, ese era un resultado de, pero no el problema. Y claro, si tenemos mal diagnosticado el problema, pues el diseño y la implementación van a estar inadecuadas. Y eso nos vamos a dar cuenta en la evaluación. Y importante también, en criminología y política penal, evaluar no es solo contar delitos o detenciones, sino analizar si la política realmente contribuye a reducir violencia, reincidencia o vulneración de derechos. Y aquí quiero que, digamos, nos detengamos un momento y volvamos, digamos, como a la génesis de lo que es toda la ciencia criminal. ¿A qué apunta? Si nosotros, digamos, consideramos que la ciencia criminal apunta a delitos y a capturas, puede ser que entonces nuestro problema, nuestro diseño y nuestra implementación van a estar en correspondencia y eso no nos va a permitir, digamos, avanzar de ahí. Pero por el contrario, y todo depende, y aquí volvemos de los tipos de gobierno y a qué le estén apuntando en su política pública criminal, si nosotros queremos realmente unas políticas que contribuyan a la reinserción, a reducir violencias, a solucionar problemas sociales, pues digamos que efectivamente vamos a lograr lo que se está buscando. Digamos que yo siempre les hago una diapositiva de claves críticas y es para que nos pensemos un poquito más allá de lo que, digamos, nos pueden decir la teoría o lo que nos pueden decir los medios o lo que nos pueden decir, digamos, en diferentes fuentes. La evaluación es tanto técnica como política, no nos olvidemos y no satanicemos el término de política porque es una política pública. Y como política tenemos que, en nuestra fase de evaluación, tener la capacidad de evaluar tanto todos los aspectos técnicos de cada una de las fases y de cada una de las metas y objetivos, pero también tenemos que tener la capacidad de evaluar el componente político. Y, digamos, y esa evaluación nos va a poder desprender eh, varios resultados, nos va a poder desprender al final nos va a poder desprender varios objetivos que nosotros nos planteamos con esa política pública. Por ejemplo, uno es aprender, pero también puede justificar decisiones ya tomadas. Digamos, esa evaluación nos puede decir que X o Y decisión que se tomó durante el ciclo fue determinante o no, o fue acertada o no. Y en criminología, evaluar exige mirar más allá de cifras de delitos. Se trata de resultados sociales. No, digamos, no se les olvide que el fin último siempre es el fin del Estado, es mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Por ende, más allá de contar detenciones, capturas, policías capacitados, detenciones, al final lo que pretendemos es ver resultados sociales, ver percepciones de seguridad, respeto de derechos, mejorar la sociedad, mejorar ese problema al cual le está apuntando esta política pública. Ahora bien, nosotros qué estamos entendiendo o digamos,
¿Por qué me interesa mucho que podamos clarificar estos conceptos de resultado e impacto? Porque como les decía ahorita al inicio, haciendo la presentación de nuestros objetivos de clase, cuando se estudia la política pública, podemos lograr saber conceptualmente en dónde estamos parados. Entonces, cuando nos hablen de resultados, siempre van a ser o outputs o outcomes. ¿Cuáles son los outputs? Son los productos directos de la política. Ejemplo, número de policías capacitados, número de capturas, número de programas creados. Es lo que yo puedo contar que se hizo de inmediato, o sea, es a través de lo cual se va a ejecutar esa política. Y los outcomes son un poquito más largo aliento, pero igual siguen siendo cortoplacistas y son los cambios inmediatos en la situación que se busca intervenir. Por ejemplo, reducción de hurtos en un barrio o aumento de denuncias. Estos, los que son de inmediato, son los outputs, los que son cortoplacistas, pero un poquito más largo aliento, son los outcomes. ¿Qué horizonte temporal tienen? Tienen meses a pocos años. Digamos, estos no son de largo aliento ni siquiera de 5 años. Podemos hablar de 1, 2, máximo 3 años. Tienen un carácter fácil de medir porque en su gran mayoría se miden con indicadores cuantitativos. Ejemplo, aumentar patrullajes puede mostrar reducción de hurto en un año. Esto es resultado, no impacto. Y los outputs, lo que hago, lo que produzco. Ejemplo, construyo 3 cárceles. Ese es, digamos, el producto de un gran proyecto que está bajo una sombrilla de una política pública criminal. ¿Cuáles son los outcomes ahí? Lo que logro a corto plazo. Ejemplo, disminuye el hacinamiento carcelario en 2 años. Claro, construyo 3 cárceles nuevas, lógicamente, y uno espera, y para eso fue diseñado, pues me va a reducir el hacinamiento. Ahora bien, los outputs muestran actividad, los outcomes muestran efectos y el impacto muestra transformación. Entonces, no podemos decir que los unos son mejores que los otros, todos hacen parte de la política pública, pero ¿qué es importante? Que podamos saber a cuáles nos estamos dirigiendo y en nuestro ciclo de evaluación, cuáles estamos evaluando, porque eso también nos puede cambiar el horizonte de la evaluación. Entonces, si yo en una evaluación que voy a realizar, finalizada la política pública o en medio de la política pública y llevamos 2 años, pretendo medir impactos, me va a quedar mal hecha la evaluación. Pero en 2 años yo sí puedo medir resultados, outputs y outcomes. ¿Qué pasó en esos 2 años? Pero si yo lo hago, por ejemplo, a los 6 meses de implementación, difícilmente voy a poder medir outcomes. Solo seguramente voy a poder medir resultados en el nivel de outputs. ¿Por qué? Pues porque no tengo el tiempo suficiente para poder medir el resto. Entonces eso va a generar que, de acuerdo a lo que yo quiera revisar, de acuerdo a lo que yo quiera evaluar, pues me va a salir acertado o no. Ahora bien, en estos outputs y en estos outcomes, ¿qué es fundamental? Que podamos tener la claridad a cuáles apuntan unos y a cuáles apuntan los otros, porque asimismo van a ser los indicadores con los cuales yo voy a poder medir uno y otro. Y quiero que revisemos entonces ahora lo que es el impacto. ¿De qué se trata el impacto? ¿Cómo funciona? Entonces, el impacto necesariamente es de largo plazo y es estructural. Digamos que no podemos revisar impactos a un año o a 2 años porque ahí todavía no se evidencian los impactos. Los impactos requieren de mucho más tiempo. Digamos que varios autores hablan de 10 a 20 años o incluso más. ¿Qué son transformaciones profundas y sostenibles que la política genera en la sociedad? La cultura institucional y la estructura de incentivos.
digamos que yo siempre que hablo de este tema de impactos hago referencia a transformaciones sobre todo culturales y en la mente de las personas. Cuando usted logra tener eso, usted tiene impactos de la política pública. Digamos que son más cualitativos, los otros son más cuantitativos. El horizonte temporal, efectivamente, pues de 10 a 20 años o incluso más. El carácter se mide con metodologías más complejas, evaluaciones experimentales, cuasi experimentales, longitudinales. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, en los resultados veíamos que eh, se miden con indicadores en su gran mayoría cuantitativos. Excusas. Entonces, en esos resultados cuantitativos, pues uno mide números. Cuántas cárceles hizo, cuántas detenciones, cuántos hurtos, cuántas población en números beneficiada. Listo. Y eso nos va a arrojar ya sea unos resultados directos o unos de corto plazo, pero un poquito más alargados, y ya está. Ahora, estos de impacto no podemos medirlo con los mismos indicadores. Estos de impacto merecen y hay que diseñar metodologías mucho más complejas con infinidad de variables, porque digamos que si alguna de las variables nos falla, nos daña el resultado de la medición del impacto, quiero decir. Entonces, cuando se miden impactos dame un segundo, cuando se miden impactos de la política pública, necesariamente tenemos que diseñar unos instrumentos de evaluación que nos permitan a lo largo de ese tiempo poder devolvernos y medir todo esto que estamos analizando. Adelante, Alejandro, te escucho. Gracias. Sí, ¿a qué se refiere con la estructura de incentivos? Porque digamos, lo demás lo entiendo y usted hablado de la cultura y eso, pero ¿qué es específicamente la estructura de incentivos? Por ejemplo, cuando una política pública criminal me cambia en largo plazo, el que yo ya no cometa cualquier conducta punible, no por el miedo a la cárcel, sino por unos temas más altruistas, más sociales, porque yo tuve una política pública criminal que apuntaba más a una justicia restaurativa que a una punitiva, pues yo puedo hablar de que esa estructura de incentivos en la mente de esta población me cambió. Son ejemplos, digamos, son eh, am, ítems que les quería mencionar de cómo o de qué debemos de revisar cuando hablamos de impactos. ¿Queda claro, Alejandro? Vamos a ver ejemplo de esos ahora, como para entenderlo mejor, Sí, porque sí, sí, lo sí, siento como si es como algo relacionado como con motivación, como algo así. Bueno, vamos a esperar los ejemplos. Sí, 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 sí. Pero no es con motivación. Es, es con los incentivos que tiene la persona para su conducta. Pero no tiene nada que ver con la motivación. Pero dame unos minutos más y puede ser que lo clarifiquemos más. En criminología, el impacto no es que baje el delito 2 años, sino que cambien patrones de criminalidad, que cambien desigualdades estructurales o percepción social de justicia. Estos son, al igual que los de arriba, los elementos que nosotros esperamos poder medir en el impacto de una política pública criminal. Pero acuérdense, todo esto tiene que estar debidamente planeado desde el inicio, es decir, yo cuando diseño la política pública criminal para resolver X problema, tengo que plantearme unos impactos de esa política pública criminal. Digamos, esto no se deja al azar y no es que yo a los 20 años quiera hacer una investigación de qué impactos tuvo mi política criminal, sino que yo los tuve que haber planeado cuando lo diseñé. Yo debo de esperar que nunca funciona, pero supongamos que
los diseñadores esperan que sí, que cuando hacen una reforma legislativa para un aumento de penas, entonces ese cambio y ese aumento en las penas incentiven, motiven a que la posible persona que va a cometer el delito ya no lo cometa. ¿Por qué? Porque piense que son muchos años y, digamos, su pena si lo llega a cometer y lo llegan a coger y lo llegan a judicializar, y que eso, cuando yo hago mi evaluación de impacto, me voy a dar cuenta que ese patrón de criminalidad cambió, que ya se redujo efectivamente. ¿Por qué? Porque cambió la estructura mental de las personas que posiblemente pudieran cometer el delito. Eso es por un lado. Por otro lado, digamos, si utilizo el mismo ejemplo, yo tengo que haber previsto cuando diseñé mi política pública que con un aumento de penas, por darles un ejemplo, no sucede así, pero es para que me entiendan un poco de lo que quizá, pues no lo sabemos, puedan pensar los hacedores de esa política criminal. Y es que eso nos va a ayudar a disminuir desigualdades estructurales, que eso nos va a ayudar a que exista una mejor percepción de la justicia. Porque como yo aumento las penas, entonces voy a dar mayor posibilidades a que se judicialice de mejor manera y más efectivamente, por darles un ejemplo. Digamos, podría ser que los hacedores de esa política pública criminal piensen eso cuando diseñan esa política. Ahora bien, cuando usted la analiza 10, 20 años, usted puede empezar, de acuerdo a las variables que tenga diseñadas para su evaluación, verificar si efectivamente eso sucedió, si efectivamente esa estructura de incentivos se modificó, si efectivamente la percepción social de justicia se mejoró, etcétera, etcétera. Eso es lo que vamos a medir. Ejemplo, la política de drogas no se evalúa solo por decomisos. Esos son resultados de outputs o de outcomes, sino por si en 20 años disminuyó la violencia asociada al narcotráfico. Ese es un impacto, por ejemplo, en una política pública criminal que tenga que ver con drogas. Ahora ustedes piensen en alguna política criminal o penal y piensen en un resultado y en un impacto. Y cuéntenme, ¿qué se les ocurre? Yo puedo decir una. Claro que sí. Por ejemplo, programa de prevención situacional del delito en una ciudad. Entonces, o pudiera ser, no sé, en un departamento. Entonces, pues sí, se hace el planteamiento, se hace la implementación y en este caso, parte de los objetivos sería disminuir el índice delictivo no sé, en Bogotá, por ejemplo, eh, digamos como de acá a 10 años, algo así. No sé si eso podría ser como un objetivo, tendría como que analizarlo mejor. Y entonces eso pudiera dar unos resultados después de aplicar encuestas de victimización, en donde quizás se dice, digamos que esto es como para hacer un diagnóstico, se dice que sí, que hay digamos, una tasa delictiva alta, y entonces en base a eso yo hago mi definición operacional y planteo bien todo lo que haya que hacer, y es algo que se aplica, puede tener unos resultados inmediatos que serían entonces, como se dice, outcomes o outputs, pero entonces el impacto real lo puedo ver yo, no sé, en 5 años, por ejemplo. ¿Pudiera servir? Digamos que ese ejercicio es más fácil con políticas existentes para que podamos, digamos, verlo en la realidad, porque digamos que así
Entonces me tocaría preguntarte, pero ¿qué problema están atacando? Es decir, esa política salió como respuesta a qué problema y cómo fue su implementación y etcétera de preguntas, porque si no nos quedarían ahí como esos vacíos para poder finalmente evaluar. ¿Ves? Claro. Es que para poder evaluar yo necesito conocer toda la cadena, porque si no va a ser muy difícil. Esteban, te escuchamos. Gracias, doctora. ¿Sí me escucha bien? Sí, te escuchamos bien. Ah, vale, perfecto. Doctora, pues yo pienso, por ejemplo, en un problema que a mí me parece un poco absurdo, que es el delito de omisión de agente retenedor o recaudador. Entonces, me planteo la posibilidad de que ya está en la norma, como su merced lo dice, pues es más fácil cuando ya está, que cuando se hace el pago de la deuda, pues se extingue la acción penal. Luego, entonces, van a haber dos situaciones. Puede que en los resultados, en estricto sensu, si alguien los ve sin contexto, vaya a decir, venga, pero realmente esta política criminal a corto plazo lo que tenemos son menos sentencias condenatorias. Y alguien fuera de contexto puede decir, eso es un problema, ¿cómo así que no estamos condenando a quienes cometieron un delito? Pero si lo vemos ya a largo plazo, podría generar, que no lo ha hecho, creo que no lo ha hecho realmente, pero podría generar un cambio en la mentalidad de las personas y decir, venga, el problema es que debemos es cancelar las deudas y no adeudar, digamos, con el fisco. ¿Y cuál sería esa política criminal propiamente dicha? Además de que cuando se pague se extinga en sí misma la acción penal, otro tipo, ya agregando algo nuevo, otro tipo de sanciones penales que en Colombia aún no se han debatido porque decimos que el derecho penal es necesariamente pues de el ser humano, pero otro tipo de sanciones penales como sanciones penales a empresas. Es decir, no vamos a sancionar simplemente al representante legal que no pagó, sino que vamos a, no sé, es en la estructura como tal de la empresa aplicar una sanción penal a la estructura en sí misma y que eso pudiera moldear un poco el pensamiento, la perspectiva de las personas en punto a que pues se empiece realmente a cumplir con el pago de estas sumas dinerarias sin tener que simplemente enviar a la cárcel al representante legal cuando los que se ven afectados realmente es todo el conglomerado comercial. Entonces, sería como una política pública que se podría ver a muy corto plazo, venga, no estamos sacando sentencias penales que está pasando, pero a largo plazo podría generar un cambio en la mentalidad y que finalmente ya no se necesite ese tipo de sanciones. Lo pienso como así, un poco como por encima, porque se me acaba de ocurrir, pero pues es más o menos la idea. Ok, gracias Esteban. Sí, nos puede servir ese ejemplo, ¿sabes? Digamos que habría que delimitar bien cuál es el problema y esta política pública a qué le está apuntando. Es decir, ¿qué pretendemos mejorar? Porque si lo que pretendemos mejorar es que ya no haya evasión, pues efectivamente en los outputs inmediatos, si baja el número de sentencias, podría ser, porque otra cosa puede ser que es que no estén judicializando en debida forma, los procesos estén muy lentos, se prescriben, etcétera, etcétera. Pero podría uno pensar, y por eso hay que evaluar con indicadores que nos muestren qué está pasando en la implementación de esa política pública, pero podría uno pensar, efectivamente se está logrando el cometido porque con la política pública logramos que haya menos evasión. Y digamos que ahí no podría uno pensar como que alguien lo vio desprevenido, porque cuando alguien se siente a evaluar la política pública, como les explico, tiene que coger todo el ciclo. Tiene que coger desde cuándo entró en la agenda, por qué entró en la agenda y cuál era el problema al cual se pretendía dar solución. Dos, por qué, cómo se diseñó, digamos, cuáles fueron los objetivos en el diseño. Tres, cómo se implementó y si finalmente eso que queríamos solucionar se está dando. ¿Listo? Pero digamos que sí, un buen ejemplo. Ay, se bajó la mano de la persona que seguía. Oh, oh. ¿Quién me había levantado la mano? Profesora, buenas noches para usted. Le habla Luis Picón. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, profesora. Yo creo que, pues, usted me disculpará, pero para poner un ejemplo un poco más sencillo, cuando identificamos en un territorio el uso o el cometimiento de ilícitos en motocicletas, sicariato, hurtos,
y se implementa una política a corto plazo de prohibición de parrillero hombre, por decirlo así, que es algo que se ve comúnmente. Yo creo que en este sencillo ejemplo podemos evidenciar cómo desde la evaluación de un conflicto o de una conducta delictiva se puede extraer rápidamente una solución que se propone el objetivo que es disminuir los casos. Y a mediano plazo o a largo plazo identificar si verdaderamente esta medida puede ser directamente proporcional a la ocurrencia de los hurtos o los homicidios. Entonces considero que este sencillo ejemplo podría darnos como luces del tema. Luis, pues me sirve muchísimo tu ejemplo y te agradezco mucho para contarles, y en eso, digamos, nos tenemos que cuidar mucho de que no nos pase, y es, no todo es política pública, porque también, digamos que esta palabra y este término se ha popularizado tanto que creemos a veces que todo es política pública y no es así. Eso que tú acabas de mencionar es una medida, efectivamente. Puede ser un programa, puede ser un proyecto incluso, que es mucho más robusto y tiene mucho más componentes, pero no es una política pública, porque a veces confundimos esto y pensamos, y claro, cuando le vamos a aplicar todo el ciclo a la medida que nos acaba de, por ejemplo, de socializar Luis, pues nos damos cuenta que no cabe y que no vamos a poder evaluar porque no es una política pública. Es una medida que toman, digamos, los gobiernos locales y está bien y tendrá sus resultados y habrá que hacerle evaluación, pero no es una política pública. Una política pública es una cosa mucho más grande, es una cosa mucho más robusta y digamos que por ende ataca problemas. No quiero decir que el hurto no sea un problema social gigantísimo, pero sí, digamos, cuestiones más complejas que no se podrían atacar a través ni de programas, ni de medidas, ni de decisiones que finalmente los gobiernos toman a diario. Es importante que sepamos qué es política pública y qué no es una política pública, para que asimismo podamos aplicarle todo lo que hemos aprendido y cada uno de los conceptos. Entonces, efectivamente, digamos, hay cosas que no son política pública y que si le queremos aplicar los conceptos que hemos aprendido, pues no le van a caber y nos vamos a enredar un poquito. Listo, muy bien. Eh, Quiero mencionarles rápidamente para que hagamos un ejercicio, así sea de 5 minuticos, ejemplos. Plan cuadrante de la Policía Colombia 2010 en adelante. Resultado, aumento del número de patrullajes y percepción inmediata de presencia policial en barrios urbanos. Eso tuvo, digamos, unos outputs y unos outcomes inmediatos, digamos, buenos si uno los evalúa, pero cuando uno va a hablar del impacto, pues aún está discutido porque no transformó las causas estructurales de la inseguridad, que fue a lo que le apuntó este plan cuadrante. Creímos que si hacíamos una presencia policial sectorizada, más puntual, pues iba a mejorar la inseguridad y pues no fue así. Cámaras de vigilancia en Bogotá 2015-2019. Miles de cámaras instaladas y mayor número de casos de flagrancia detectados. Efecto. Esos fueron unos resultados y por supuesto fueron unos buenos resultados. Volvemos a lo mismo. Pero cuando nos vamos para el impacto, pues efectos a largo plazo limitados. Porque la violencia urbana, que era lo que lo apuntaban, no disminuyó de manera sostenida. Entonces, digamos que aquí se pierde un poco. Eh, um, De aquí quiero que nos llevemos una frase que a mí siempre me ha sonado y me hace eco, y es para que digamos, la llevemos como impresa cada vez que nos toque tener relacionamiento con política pública criminal, y es que las políticas penales son adictas a los resultados de corto plazo, pero los impactos de justicia solo maduran en el largo plazo. Eso llevémoslo siempre, digamos. Porque en la medida en que nosotros queramos mostrar resultados rápidos, de corto plazo, solucionar cosas ya, eso va a tener sus consecuencias en el impacto, que muchas veces los impactos al final, pues no los vamos a ver. Quiero que nos pensemos, si nosotros fuéramos parte de un comité evaluador,
tres criterios, pero digamos, como tenemos corto el tiempo, pensémonos en un criterio y que dos o tres personas nos compartan. Un criterio que pudiéramos usar para medir el éxito de una política penal en un país con alta desigualdad. Uno, pensémonos en uno. Pensémonos un minutico en uno. A ver qué se les ocurre. ¿Cuál sería ese indicador? ¿Qué me dirían ustedes? Démonos un minuto. Listo. Me gustaría escuchar a dos, tres personas. ¿Qué criterio se les ocurrió? Profe, Sí, te escucho, eh, Camilo. yo creo que sería bueno medir el número de personas privadas de la libertad por el tipo penal o el objeto central de la política pública como objeto de medición a largo plazo. Porque, teniendo en cuenta que el objetivo de la política pública pues sería no atacar únicamente el evento sancionatorio, sino la prevención y la disuasión del delito. Creo que uno de los parámetros ideales para verificar si esa política fue fructífera en tanto a la disuasión del crimen y la ocurrencia del crimen en general, podría ser medirle el número de personas que han sido privadas de la libertad por esa conducta o esa área de criminalidad. Ok, ok. Ya te cuento yo qué creo de eso. ¿Alguien más quiere compartirnos? Yo diría, doctora, que más bien sentencias de responsabilidad, toda vez que digamos que las medidas de aseguramiento pues no, digamos, no cumplen pues ese punto de la efectividad de la sanción penal, sí, pues, digamos que las medidas de aseguramiento pues se podría contar como personas privativas en privación de la libertad, perdón, pero realmente pues no todas las personas que se privan de la libertad terminan con una decisión condenatoria, ¿sí? Entonces yo diría que más bien podría ser el criterio de decisiones o sentencias sobre responsabilidad penal. Ok. Esteban, te escucho. Sí, doctora, pues a mí me parece que hay un problema en hablar de personas privadas de la libertad, incluso también de sentencias condenatorias. No necesariamente, es decir, eso podría llevar a que por un sesgo de anticipar un buen resultado empecemos a perseguir a quienes no debemos perseguir. No sé hasta qué punto sería un poco más adaptado que verifiquemos realmente, por ejemplo, la cantidad de denuncias. Si disminuye la cantidad de denuncias, obviamente eso tendría un problema y es que a veces la gente, por ejemplo, con el hurto se cansó de que la robaran y ya no denuncia, ¿no? Pero pues tocaría buscar también un equilibrio para ese defecto que tiene esa medición. Entonces es como lo problemático, encontrar el defecto de la medición porque es difícil, pero sería como esa mi opción. Ok, Esteban, gracias. Digamos, sí, todos, digamos, los indicadores, miren esta línea, todos los indicadores que ustedes diseñarían serían muy cuantitativos, muy de resultados, de outputs incluso, de ya. Y está bien, hace parte de la política pública, pero acuérdense que nosotros debemos buscar es impactos. Los impactos son no tan numéricos, son más estructurales, son más, es decir, yo necesito como sociedad
No que la gente que cometa tal delito se vaya toda presa, porque además tenemos un sistema judicial súper eficaz que todo el mundo se va, sino por el contrario que no se cometa. Digamos, que cambien las percepciones, que cambien, que a través de nuestra política pública criminal logremos ejecutar, logremos conseguir cambios estructurales en la sociedad. Mire, yo siempre cuento, y me voy a tomar 2 minutos más, yo creo, una vivencia personal muy impactante, y es que, eh, digamos, estábamos en un espacio con extranjeros, en un restaurante donde lo que uno se iba comiendo eran con unos pinchitos. Entonces los extranjeros guardaban sus pinchitos para que en el momento del pago ellos llevaban sus pinchitos y de acuerdo al número de pinchitos, pues pagaban, allá les cobraban. Entonces lo primero que a mí se me ocurrió fue, ay, pero podría haber gente que no lleve todos sus pinchitos. Entonces no pague todo lo que se comió. Entonces yo hago la pregunta, venga, ¿y cómo hacen ese control? Es decir, ¿qué tal que haya alguien que no lleve todos sus pinchitos y entonces no pague todo? Y la persona me respondió lo siguiente, una cosa más avergonzante además. Pero ¿por qué habría alguien de hacer eso? ¿Qué quiere decir eso? Que estructuralmente tenemos cosmovisiones diferentes. Estructuralmente vemos el mundo de manera diferente. Esa persona se preguntó por qué alguien habría de hacer eso y yo estaba pensando que la gente iba a hacer eso. Porque estructuralmente concebimos las cosas de forma diferente. Y a eso es que nosotros tenemos que apuntarle con nuestras políticas públicas. No a sancionar al que no llevó todos los pinchitos y no pagó lo que tenía que pagar, sino a por qué habrías de hacer eso. No habría razón para hacer eso, porque ni siquiera en mi imaginación yo lo puedo concebir. A eso es que nosotros debemos aplicar. Y por ende, entonces, cuando nosotros diseñamos políticas públicas, pues deberíamos pensar más allá que el número de detenciones o el número de sentencias condenatorias o incluso el número de denuncias. Ejemplos. Una eficacia sustantiva, más allá de contar capturas o condenas, preguntarse si la política penal reduce realmente la violencia, la reincidencia, la victimización. Ejemplo, no basta con aumentar penas, hay que demostrar que ello disminuye las dinámicas de criminalidad estructural. Equidad y proporcionalidad en la aplicación. En un país desigual, evaluar si la política penal no reproduce discriminaciones por clase, etnia, género, territorio. Ejemplo, analizar si las cárceles se llenan de jóvenes pobres por delitos menores mientras la criminalidad de élite queda impune. Esa es una vaina cualitativa clave en una política criminal en un país como el nuestro. Ejemplo, legitimidad social y respeto a derechos, medir si la política es percibida como justa y legítima por la sociedad, especialmente por las poblaciones más afectadas, y si respeta estándares de derechos humanos. Ejemplo, una política que reduce el delito pero aumenta la brutalidad policial no puede considerarse exitosa, por lo menos en democracias. De pronto en dictaduras o en, digamos, en regímenes políticos diferentes podría ser que sí funcione. Pero en democracias no. Entonces, digamos, estos son indicadores que nos podrían interesar mucho cuando nosotros intentemos diseñar una política pública criminal. Imaginarnos el más allá, digamos, esto es cuestión de cambiar estructuras. Ay, pero usted ay, no, pero doctora, usted sí es muy soñadora y muy utópica. ¿Dónde vive? No, pues vivo acá mismo. Pero digamos que por eso, digamos, por los malos diseños de nuestras políticas públicas que apuntan a problemas que no son los problemas, sino que son las consecuencias, pues es que seguimos hoy así.
es parte, yo entiendo, son problemas estructurales del Estado, pero digamos que a eso debemos nosotros apuntarles y a eso debería sobre todo apuntarle nuestra política pública criminal. Los dejo con esa reflexión, quiero que se lo piensen, quiero que lo mediten, que lo mastiquen y la próxima clase abrimos la clase con 5 minuticos de esto. Antes de eso, quería proponerles, para mí es súper urgente, compañeros, que yo no puedo estar en clase el día 6 de octubre, el día 6 de octubre, y quería proponerles, perdón, sí, el 6 de octubre y quería proponerles si lo podemos hacer el día 9. Si alguien tiene algún problema con ese día para que nos lo manifieste, por favor. Y si no, entonces quedamos, porfa, cambiamos esa clase del 6 para el 9 en el mismo horario, por la misma ruta, en la misma frecuencia. ¿Sí? Yo no tengo problema, profesor. Listo, listo, queridos. Yo tampoco tengo inconveniente. Les agradezco muchísimo ese cambio. Entonces, pues, los dejo. Por favor, piénsense esto y quedamos en sintonía. Cualquier cosita nos vamos contando. Alejo, muchas gracias. Chao, chicos y chicas, que les vaya bonito. Ricardo, Gracias, muchísimas doctora. gracias, muy amable. Gracias, profe, a su merced, gracias a los compañeros que estuvieron pendientes de la sesión. Feliz noche para todos. Gracias. Feliz noche. Gracias, profe. Gracias. Gracias.